El método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimientos en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en la empírica y en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. El primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. El segundo pilar es la refutabilidad, es decir, que todo propósito científico tiene que ser susceptible de ser falseada o refutada. El método científico se utiliza para explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. Los científicos emplean el método científico como una forma planificada de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la humanidad al momento cultural actual. El método científico es un término colectivo que denota los diferentes procesos que ayudan a construir la ciencia. A esta definición se puede agregar que el método científico sirve para entender la naturaleza de la ciencia y tiene su fundamento en la observación del mundo circundante. El método científico está basado en los principios de reproducibilidad y falseabilidad y consta fundamentalmente de 5 pasos. Número 1. Observación. Análisis sensorial sobre algo, una cosa, un hecho o un fenómeno que despierta curiosidad. Paso 2. Hipótesis. Es la explicación que se le da al hecho o fenómeno observado con anterioridad. Paso 3. Experimentación. Esta fase del método científico consiste en probar para verificar la validez de la hipótesis planteada o descartarlas. Paso 4. Teoría. Se hacen teorías de aquellas hipótesis con más probabilidad de confirmarse como ciertas. Paso 5. Ley. Una hipótesis se convierte en ley cuando queda demostrada mediante la experimentación. Conclusiones. Tesis o teoría científica. Así queda definido el método científico tal y como es normalmente entendido, es decir, la representación social dominante del mismo. Esta definición se corresponde, sin embargo, únicamente a la visión de la ciencia denominada positivismo en su versión más primitiva. Es evidente que la exigencia de la experimentación es posible de aplicar en áreas del conocimiento como la balconología, la astronomía, la física teórica, etc. En tales casos es suficiente la observación de los fenómenos producidos naturalmente, en los que el método científico se utiliza en el estudio, directos o indirectos, a partir de modelos más pequeños o a partes de este. Bueno, aquí estamos en una entrevista con la encargada de cardiopediatría de un hospital de tercer grado. Nos encargamos de hacer unas preguntas sobre el método científico. Señorita, disculpe, para usted, ¿qué es el método científico? Bueno, es un método para hacer sobre todo ciencia. Esto tiene que estar basado en demostraciones y experimentos para que ya al final se considere como ciencia, algo que está comprobado. Ok. ¿Usted cómo es que usa el método científico en su vida cotidiana? Bueno, en la vida cotidiana, pues por ejemplo, en el trabajo. En su trabajo, ¿podría decirnos cómo es que ocupa el método científico en su trabajo? Bueno, la instalación, por ejemplo, en la instalación de una venoclisis, al realizar también la curación de una herida quirúrgica y en la atención en general al paciente hospitalizado. Ok, bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo de este primer video del método científico. Gracias.